sección que a todos nos encanta, que ya tiene sus fans, seguidores por todos lados, pero además que también nos ayuda muchísimo a crecer nuestra mente, nuestra cultura. Y hoy, en el Día de la Revolución, pues los libros son los que nos cuentan qué es lo que pasó. Así que Ceci Barragán nos trae lo mejor de la literatura de la Revolución Mexicana para que conozcamos más de primera mano qué es lo que pasó en esas épocas. Mi Ceci, Pues, bienvenida. Muchísimas gracias. Me siento que volvimos a la primaria, ¿no? ¿Por Es qué? una época que ahí nos... Sí. Pero bueno, ¿por qué es importante la revolución? Recordemos que hubo un despertar cultural muy importante. El muralismo nace, Diego Rivera, todos los muralistas que hoy son reconocidos internacionalmente en México nacen a partir de después de la revolución. Y por eso vienen todos sus murales que eran Todo. acerca de la revolución, de Sí, la son lucha. ilustrativos a lo mismo. Son muy importantes. Bueno, ¿qué pasa? Hay un despertar. Porfirio Díaz tiene mucho tiempo en el poder y a raíz de las votaciones y Madero, pues hay toda esta revolución que inicia en 1910 y ¿qué sale de ahí? Además del muralismo, hay algunas novelas importantes. Sí. Vamos con la primera. ¿Cuáles? Ay, a ver, ¿cuáles? Los de Mariano Azuela, si me Los la de pueden, abajo. los de abajo. Muy Siempre se me buenas. olvidan los títulos ahí con el mío, No, con te el- preocupes, con te ayudamos. Pero miren, Los de abajo de Mariano Azuela. Esta novela fue publicada por entregas en El Paso, Texas, ni siquiera aquí en México. Ok. Mariano Azuela era médico militar. Y él participó junto a Villa en su ejército y después de haber perdido pues, la batalla, se exilia a Estados Unidos y recoge todas estas vivencias tan importantes de lo que fue la revolución. ¿Qué vemos ahí? Pues los ideales que se quieren alcanzar, los campesinos que son oprimidos por algunos caciques en el campo y pues este retrato por entrega se convirtió en la primera gran novela de la Revolución Mexicana. Oye, Ceci, y es que muchos libros de la Revolución denotan eso, ¿no? Que en realidad, pues post-revolución, la gente del pueblo, la gente del grueso, pues no sintió tanto cambio en realidad, no llegaron tantos beneficios. Hay un cuestionamiento muy grande sobre los ideales, que es una gran carencia y entonces muchos campesinos se involucran en este movimiento revolucionario, pero no consiguen realmente Lo que aquello buscaban. que estaban buscando. Pero fue el inicio, ¿no? Lo de la ley agraria con Emiliano Hubo Zapata. grandes cambios y muchas reformas importantes y bueno, es un momento muy importante para México. También otra de las cosas que sucedió fue pues la violencia, el retrato crudo de lo que era México en esa época. Así es que yo esta novela se la recomiendo porque, bueno, es un gran ejemplo. Mariano Azuela, que después formó parte de toda la Comisión de Libros Gratuitos, recuerdan, él fue un gran promotor y una persona muy importante para el crecimiento cultural de México. Ahí Muy va. buen Hasta libro. ganó Primera premios y todo, recomendación. ¿no? De literatura, me parece. Premio María- Nacional de Literatura. Sí. Primera recomendación, Mariano Azuela, Los de abajo. Tenemos otra. ¿Qué otra recomendación de la Tenemos revolución? otra, a ver cuál nos pone la A ver, ¿cuál producción. sigue? ¿Cuál tenemos más? Una, dos, tres. Ahí está. Martín Luis Guzmán. este libro siempre digo A la sombra del caudillo, pero es La sombra del caudillo. Este libro es muy importante. Nuestro protagonista, Ascana González, tiene un nombre muy raro, es, digamos que, un militar hecho y derecho. Tiene unos ideales muy fijos. Él cree en la justicia, entre muchas otras cosas. Pero al ser, digamos, cercano al caudillo presidencial, todo la búsqueda de poder le hace reflexionar sobre pues, estas traiciones, muchísimas, digamos que, ideales que él pensaba que eran inamovibles, No, se ven dio cuenta que fracturados. no. Y estaba bajo la sombra del caudillo, o sea, también se sentía limitado en ciertos aspectos, que no podía avanzar hacia los ideales que ya se le habían planteado desde el principio. Y como se encontraba bajo la sombra del caudillo, era esta frustración de decir, no puedo ir hacia lo que quedamos que El vamos a hacer, objetivo. ¿no? El Ajá. objetivo. Esta es una gran obra que bueno, pues habla de alguien que se ha construido, ¿no? Para ser un militar hecho y derecho, pero después, al estar en las cúpulas más altas, pues descubre que no es tan No fácil. es No de todo fácil. lo que brilla es oro. Y que todo está en contra. Que todo está en contra. Martín Luis Guzmán, periodista también muy importante, participó. Todos estos autores estuvieron muy cercanos a la lucha. O sea, recordemos, Mariano Azuela fue médico militar, estuvo en el campo de batalla. Entonces, estos libros realmente son muy fieles a las historias que retratan. Creo que eso está importante porque es la óptica de quien lo vivió, porque muchas veces hay investigaciones
investigadores, historiadores que claro, nos alcanzan muchas cosas, pero ya tienen una perspectiva distinta porque es otra época, otro contexto, en cambio ellos... Aquí vemos Ajá. una época de la literatura en donde los escritores Lo vivieron. vivían estos momentos. Entonces, qué época tan distinta, ¿no? Ahora, Eran Sí guerreros. es como información de primera mano, Sí. pero también hay que tomar en cuenta que es ese punto de vista específico de ellos. O sea, a lo mejor si esta misma historia la ves del otro lado de la moneda, caeríamos en algunas otras, en una narrativa distinta. Claro, porque no es un panorama general. Exacto. Fue muy controversial, ahí se decía que había hechos de la vida real, fue censurada, se decía que Obregón era retratado como el caudillo Claro. presidencial, así es que bueno, es una novela también muy importante. Hasta 1940 lo censuraron y ahí recién dejaron que regrese, ¿verdad? Exacto, entonces también es una novela muy importante. Muy bien. Bueno, Muy pues buena. vamos con la siguiente. La siguiente tenemos Nelly Cartucho. Esta es muy importante. Nelly Campobello publica Cartucho, que son pequeñas memorias desde la vista de una niña de la Revolución Mexicana. Ah. Este es un ejemplo de las mujeres en la Revolución. Nelly Campobello fue escritora, pero fue una bailarina muy importante, fundadora de del Ballet de la Ciudad de México, de la Escuela de Danza. Y en este retrato, pues, es niños, imagínense por ahí algunas estampas que juegan entre la violencia, que ven a sus padres preocupados, que escasea la Que comida, mueren sus que padres. mueren. Sí, de hecho ella menciona también que desde la ventana veía cómo fusilaban a los revolucionarios, cómo la gente iba muriendo y cómo podemos normalizar a veces el contexto como sociedad, ¿verdad, Ceci? Así es, entonces siempre vemos tal vez el lado masculino con más frecuencia de la revolución, pero Nelly Campobello es una de las autoras más importantes que retrató la mirada de una niña hacia la revolución. Ella misma lo vivió, ella fue una niña durante esta época y bueno, pues en este libro compuesto de relatos, de pequeñas estampas, Cartucho, las personas pueden, cualquiera que nos ve puede... ¿Por qué Cartucho? Fíjate que no lo sé. Entonces, porque estamos viendo distintas Sí. historias del punto de vista de una niña y conforme Ajá. también fue creciendo y de repente dices, y a Pues Pues yo algo creo que que- detonó yo muy creo que- fuerte. ¿será que el Por Cartucho un era el detonante. elemento Pues debe presente ser. en todas las Ajá. historias? Pues Las Imagínate lavadas? los niños están jugando en la plaza, ha habido tiroteos, ¿qué es lo que encuentran para jugar? Cartuchos, claro. Aparte puede es una ser. parte explosiva, una vivencia fuerte También. que detonó en Y sus además- vidas porque son niñas que vivieron cosas muy Claro. fuertes. Además ya abusados, ¿no? Yo Sí. supongo Claro. que Sí, lo los que te encontraban en la queda, calle. los que te Quedan. quedan. Porque las niñas, la verdad, las niñas eran violadas, eran abusadas, se las Sí. robaban, las tenían que esconder en lugares especiales para que no se las llevaran de la revolución también. Sí, así es que bueno, les dejo estos libros para que los disfruten también. Hemos hablado aquí de Yo Díaz, la novela de Pedro J. Fernández, Ajá. para que se adentren en la mente de Díaz, que estaba con un poder que quería mantener por tanto tiempo. Pero bueno, pues no sé a las personas que nos escuchen si alguno de estos libros por ahí le trae recuerdos de la primaria. Bueno, Pedro Páramo también es un libro maravilloso Eso de también la nos los Revolución ponían a leer en la Mexicana, escuela. ¿verdad? Pedro Páramo, que fue llevado a la pantalla, escrito por Juan Rulfo. Ajá. Y Sí. aquí, pues, aquí vemos a Juan Preciado, que bueno, va a Comala a buscar a su padre, que es un cacique sanguinario y que tiene, digamos, que a la comunidad muy oprimida. Este libro retrata lo que hemos visto en otros libros también que hemos comentado aquí, la distancia, ¿no?, entre los campesinos y los caciques, la opresión, la desesperación por tener medios para sobresalir y de primera mano Oye, la violencia. Y otro de los elementos muy presentes en prácticamente todas las historias es el clasismo. Siempre es el título de la primera, no los de abajo, pero siempre es el pueblo, los del campo y la élite militar y la élite que existían en México de Claro, ese de las entonces. clases acomodadas. De las clases acomodadas, ¿no? Sí, era muy marcado. Muy marcado y pues es este momento, la revolución y todos la efervescencia cultural le dio voz a ese mundo campesino, al interior de México. Muchos de estos autores, Juan Rulfo de Guadalajara, no necesariamente tenían una visión del centro de la ciudad, sino que componían una serie de perspectivas
que retrataban lo que era el norte, por ejemplo, ¿no? Sobre todo. El norte de México con Villa. Claro. Oye, hablando de Villa. No, Pancho espérame antes de que Villa. nos vayamos a Pancho Villa. ¿Cómo ves tú la diferencia de este libro con la película que hicieron, Mise? ¿Si te gustó? Pues a mí me gustó mucho la película. Yo había Ajá. leído el libro hace muchos años y creo que el golpe Le hace justicia. el golpe de pues del retrato, ¿no? De ese campo que está árido y un poco abandonado, pues fue muy particular y bueno, grandes actuaciones. No, Entonces- además, Pedro Páramo es como muy duro en sus Exacto, rasgos, en sí. sus expresiones, en todo. Pero sí te gustó la Me película. gustó mucho, sí, ahí está está. buenísima. Vámonos con Ahora sí, Pancho Pancho Villa. Villa. Vámonos Ándale. con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz. Este libro que retrata a una serie de campesinos que dejan sus tierras para luchar al lado de Pancho Villa. En esta obra se retrata a Pancho Villa, ¿no? Todos tenemos, ¿cómo era Pancho Villa? Bueno, pues aquí hay un primer atisbo de lo que era y pues un ser contradictorio, una persona pues violenta, terco, con algunos ideales muy fijos, pero también pues muy volcado a la búsqueda de cierto poder, ¿no? Entonces, esta obra retrata la vida de seis personas, 6 campesinos que se unen a los Leones de San Pablo. ¿Y qué pasa, no? Ahí tienen primero ese arrojo, esa ilusión y después descubren que pues con tanta violencia ya ni siquiera a los líderes les importa tanto el sacrificio. Entonces aquí podemos ver cómo era estar cerca, digamos, de Villa, de las personas que luchaban a su lado y una pues retrata un momento de uno de los principales protagonistas de la Revolución de México. Vámonos con Pancho Villa, que yo creo que pues por ahí se gritaba, ¿no? Entre los campesinos, vamos a... Oye, Vámonos sí, con pero es Pancho que Villa. Vámonos, no Panchi. solamente creo en la Revolución de México, sino creo en las revoluciones que vivimos en toda Latinoamérica. Se romantizó muchísimo también el tema de ser revolucionario, porque incluso para las muchachas se retrata en películas, en libros, que era como, wow, el revolucionario, el que va y lucha por los ideales. También hubo bastante de eso. Pues sí, en estos libros se retrata esa ruptura, ¿no? También, cómo son tan complejos los ideales, es Ajá. tan difícil realmente llevarlos a materializarlos, pero también es tan complejo vivir un entorno de violencia que no siempre pues, nos trae la prosperidad, no sé, una vida mejor. Entonces, tal vez este es un buen momento, leer la visión de protagonistas que estuvieron tal vez, no sé, Mariano Azuela cosiendo a alguien en la guerra, ¿no? Wow. Luchando. ¿Y qué es lo que retratan en estos libros tan crudos y tan particulares de una época de México que nos dio florecimiento cultural? Que Nos dejó dio- la Constitución. Nos dejó Las la bases de la Constitución, nos sociedad dejó actual muchas cosas mexicana. buenas, pero también nos deja los cimientos de una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el campo? ¿Dónde están los campesinos? ¿Qué estamos haciendo? Y como Exacto. siempre podemos pelear por nuestros ideales, por nuestro país, porque eran muy valientes y luchaban no nada más contra otro Claro, país como la independencia, sí. sino contra un porfiriato, un gobierno de 30 años que estaba siendo abusivo con toda su población. Pues no son los únicos, pero sí muy buenas opciones. Yo diría que es el top 5 El top del cinco. top 5 de los Ándale. libros sobre este tema. Gracias, mi querida Ceci Barragán. Gracias, Ceci, Niñas, qué ya nos gusto. Vamos, pero usted lea en casa, ¿eh? No hay mejor que tener la exacto. propia opinión. Nos vemos mañana, que mañana ya Gracias, es Ceci. viernes. Lean los libros que les recomendamos y ahí nos platican en el WhatsApp qué les parecieron. Sí, lean, la verdad es el como pasaporte hacia otros lugares, así que puede su mente viajar hacia otros lugares y lea. Muy buenas Y recomendaciones. un de Ceci. pasaporte hasta otros lugares también es la programación de Maussan Televisión, así que no se nos despegue porque venimos con un contenido todo el día que para que le cambia. Pero mañana nos vemos en Besito. punto de las 9. Ya lo saben, una mañana estarán aquí por Maussan Televisión. Buena televisión. Gracias.